Arrancamos con este análisis. Hoy vamos a coger un concepto que, suele quedarse en una simple figura geométrica abstracta y lo vamos a convertir en lo que realmente es, la clave maestra de la tecnología moderna. Hablamos del amplificador operacional. Es literalmente la pieza que conecta nuestro entorno físico con el mundo digital. Es el corazón que hace posible toda esa tecnología de medición de altísima precisión que nos rodea. Así que vamos a pasar de ese aburrido esquema teórico a su utilidad en el mundo real, para entender su propósito con una claridad absoluta, sin rodeos. Vale, entremos de lleno en esto. En su esencia más pura, el amplificador operacional se representa de toda la vida con este icónico triángulo. Pensemos en sus terminales. Tenemos una entrada positiva, una negativa y una única salida justo en el extremo opuesto. Pero ojo, que su magia no consiste simplemente en coger una señal y hacerla más grande porque sí, que va. Su verdadero propósito, y aquí está la clave, es amplificar únicamente la diferencia de voltaje entre esas dos entradas. ¿Y por qué es una genialidad? Pues porque al amplificar solo esa diferencia, el componente cancela de forma automática cualquier ruido de fondo o interferencia molesta que afecte a ambas entradas por igual. Es un principio electrónico brutal, anclado en esta forma tan básica, pero que sostiene un sinfín de sistemas hoy en día. Pero claro, hay un pequeño detalle mecánico que es absolutamente crucial aquí. La ganancia intrínseca de este cacharro, es decir, su capacidad base para multiplicar esa diferencia, es bestial por defecto. Es como tener un motor acelerando a fondo y sin control. Y justo ahí es donde entra en juego la realimentación negativa. Para evitar que esa amplificación colapse todo el sistema, este mecanismo actúa como un freno vital, domando la señal y manteniendo la raya. A modo de curiosidad, históricamente, estos componentes nacieron en los ordenadores analógicos para hacer cálculos de artillería durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí la precisión era literalmente de vida o muerte. Hoy en día, en su versión microscópica, esta realimentación negativa sigue siendo el secreto mejor guardado para aprovechar ese inmenso poder, haciéndolo estable, superútil y, sobre todo, tremendamente preciso. Ahora bien, lo realmente interesante de todo esto es cómo ese control se traduce en dos configuraciones maestras. Por un lado, tenemos la configuración inversora, que le da la vuelta a la polaridad original, o sea, la salida será negativa si la entrada es positiva. Y por otro lado está la configuración no inversora, donde la salida se mantiene positiva y, por supuesto, amplificada. Pero más allá del rollo matemático, el verdadero truco, la genialidad absoluta aquí, es que estas fórmulas nos permiten dictar el comportamiento exacto del circuito simplemente cambiando un par de resistencias externas. Nada más. No dependemos para nada de las impredecibles variaciones del silicio que hay dentro del amplificador. Que va, unas simples y baratas resistencias externas son las que dictan las reglas del juego. Es una herramienta de diseño súper accesible y potentísima. Toda esta versatilidad nos lleva a un escenario que es fascinante, el seguidor de voltaje. En esta configuración tan, peculiar, el voltaje de salida es exactamente igual al voltaje de entrada. Tal cual, Vout es igual a Bin. Y llegados a este punto, lo más normal es preguntarse, ¿para qué usar un amplificador si no va a amplificar absolutamente nada? Pues la respuesta es que ofrece una altísima impedancia de entrada. Para entendernos, actúa como un auténtico guardaespaldas para las señales más frágiles. Permite replicar la señal de entrada a la perfección sin chupar energía ni sobrecargar el circuito original. Vamos, que sirve como un puente protector indispensable para que la integridad de los datos llegue intacta. Avancemos un poco y veamos cómo se construye todo esto en el mundo real y cómo nos resuelve la papeleta de capturar nuestro entorno físico. Imaginemos, por ejemplo, una sonda térmica en el motor de un coche eléctrico. En el primer paso, el sensor suelta una señal eléctrica diminuta, apenas un susurro, que nos indica que ha habido un ligerísimo cambio de temperatura. Luego, en el segundo paso, el amplificador operacional coge ese susurro y lo eleva a un nivel robusto y súper claro. Y finalmente, en el tercer paso, un convertidor analógico digital procesa esa señal, que ya está bien acondicionada, para mostrar la temperatura exacta ahí mismo, en el salpicadero. Esta es la elegantísima cadena de montaje de datos que hace posible que el mundo analógico y nuestros sistemas informáticos se entiendan a la perfección. Es una progresión maravillosamente elegante para capturar alteraciones físicas minúsculas, ¿verdad? La verdad es que es facilísimo dar por sentada la enorme precisión que tiene la tecnología moderna cuando mide la temperatura, la luz o la presión. Pero si lo pensamos bien, sin estos pequeños triángulos integrados en el hardware, sin la auténtica magia de la realimentación negativa, el mundo digital sería completamente ciego a nuestro entorno físico. Son el puente invisible, silencioso y fundamental que le da sentido a toda la tecnología actual. Sin duda, algo fascinante para reflexionar la próxima vez que el termostato de casa marque tan solo 1 grado de diferencia. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio absolutamente crítico. Diseñar un sistema de control de temperatura a prueba de fallos para un centro de datos. A ver, la mayor amenaza para estos servidores gigantescos no es un ciberataque ni un fallo de software, no. Es la física básica, el entorno ambiental en el que operan.
Vamos a meternos de lleno y a descubrir cómo un diseño electrónico inteligente puede salvarnos de un desastre total. Nuestro plan de acción se divide en 4 paradas. Primero, el problema del centro de datos. Segundo, la selección del sensor ideal. Tercero, el diseño del circuito. Y cuarto, los entregables y la fecha límite. Empezamos con la sección 1, el problema del centro de datos y la evaluación de amenazas ambientales. Pensemos en esto por un momento. Miles de procesadores trabajando a pleno rendimiento generan una cantidad de calor brutal, ¿verdad? Pero ojo, que pasarnos de frío también es letal, porque puede generar condensación y fallos mecánicos. Entonces, la supervivencia de todo el sistema depende de 2 líneas rojas. Si la temperatura pasa de los 18 grados centígrados, el sistema tiene que reaccionar al instante para activar el aire acondicionado. Por el contrario, si caemos por debajo de los 5 grados, tiene que saltar inmediatamente la respuesta opuesta y encender la calefacción. Literalmente no hay margen de error aquí. Un solo grado por encima o por debajo de este rango y estamos hablando de daños catastróficos al hardware y la pérdida irreversible de datos. Ese es el delicadísimo equilibrio que tenemos que mantener. Pasamos a la fase 2, la selección del sensor ideal y la evaluación de los candidatos de hardware. Bueno, aquí está la clave de todo. Elegir esta pequeña piececita de hardware es lo que va a dictar si el proyecto triunfa o fracasa. Tenemos 3 candidatos principales sobre la mesa, cada uno con sus luces y sus sombras. El primero es el famosísimo LM35. Es un viejo conocido en la electrónica, súper fácil de usar y con una respuesta lineal. Vamos, que las matemáticas para leer su señal son facilísimas. El problema, su rango de operación es bastante limitado si lo comparamos con alternativas industriales. Luego tenemos el termistor. Este pequeñín es increíblemente sensible, reacciona casi de inmediato a cualquier cambio, pero no es lineal. Así que para entender qué temperatura está midiendo exactamente, nos va a exigir algoritmos y cálculos bastante más complejos. Y por último, el RTD. Este es literalmente el estándar de oro en precisión y estabilidad. Pero claro, esa precisión espectacular se paga, y es una opción tan costosa que nos puede descuadrar el presupuesto. Básicamente hay que elegir qué compromiso estamos dispuestos a asumir. Y esto ilustra a la perfección de qué va el trabajo de ingeniería. Porque no vale con señalar un sensor y decir, me quedo con este. Para nada. Tal y como exige el caso de estudio, el diseño final tiene que ir acompañado de una justificación formal y rigurosamente documentada. Hay que argumentar con datos por qué las ventajas de ese sensor compensan sus defectos en este escenario tan específico, de los 5 a los 18 grados. ¿De verdad merece la pena el coste extra del RTD para proteger un servidor millonario? ¿O quizá con la simplicidad del LM35 vamos servidos y somos más eficientes? Pues esa es exactamente la respuesta que tiene que quedar clarísima en el informe. Vamos con la sección 3, el diseño del circuito y el recorrido de los datos. Vamos a ver cómo se orquesta esto paso a paso, porque es fascinante. Es la ruta crítica que convierte una condición ambiental física en una acción mecánica contundente. Todo arranca en el paso 1, en nuestro sensor, que detecta el calor y emite un voltaje minúsculo. En el paso 2, esa señal tan débil entra al acondicionador de señal, normalmente un amplificador operacional, que básicamente limpia y amplifica ese voltaje para que podamos leerlo. De ahí saltamos al paso 3, el ADC, el conversor de analógico a digital que suele venir dentro del microcontrolador. Aquí ocurre la magia, y el voltaje del mundo real se convierte en ceros y unos. En el paso 4, el comparador lógico contrasta esos datos con nuestros famosos umbrales de 5 y 18 grados. Y si se detecta una emergencia térmica, ¡pum!, mandamos la orden al paso 5, el relé. Este componente es el puente perfecto entre el mundo delicado de los microchips y la fuerza bruta de la red eléctrica. Al activarse, cierra un contacto de alta potencia. Y finalmente, en el paso 6, enciende la carga, ya sea el compresor del aire acondicionado o las bobinas de la calefacción. Es una cadena de eventos diseñada al milímetro para salvar el centro de datos. Ahora bien, antes de ponernos a soldar cables y arriesgar hardware carísimo, el caso de estudio nos da una red de seguridad muy inteligente. Es un protocolo opcional, la validación del diseño con software de simulación. Podemos usar herramientas de las que seguro habéis oído hablar, como Proteus o Tinkercad, para montar toda esta arquitectura en un entorno virtual. Si hemos calculado mal algo en el amplificador, o si vemos que el relé no salta, pues no pasa nada. Lo descubrimos en la pantalla, lo corregimos de forma 100% segura y garantizamos que todo va a funcionar antes de llevarlo al mundo físico. Y entramos en la recta final. Sección 4. Entregables y fecha límite. Requisitos para completar la misión. Ya sabemos que una ingeniería impecable, si no está bien documentada, no sirve de mucho. La lista de requisitos de este caso es innegable y súper estricta. Todo el trabajo tiene que consolidarse en un único documento de Word, y este documento tiene que llevar la investigación inicial de los sensores, el cuadro comparativo detallando los pros y contras que hemos visto, la justificación de peso de por qué hemos elegido nuestro sensor definitivo y, como no, el esquema final del diseño del circuito.
Como extra, para quien haya seguido el protocolo virtual, se puede añadir la evidencia de la simulación. Falta una sola de estas cosas y la misión se considera incompleta. Y aquí viene el dato más vital de cualquier proyecto en el mundo real: el reloj. La instrucción es directa y cero negociable. El documento tiene que entregarse antes del 2 de mayo de 2026, exactamente a las 11:59 de la noche. Y es que cumplir los plazos es tan crítico como que el propio circuito funcione. Un sistema perfecto, pero entregado un minuto tarde, es un fracaso absoluto en un entorno profesional. Así que, en resumen, hemos diseccionado el problema, evaluado a los candidatos, trazado todo el flujo eléctrico y marcado a fuego nuestros plazos. Pero ahora, con toda la infraestructura digital dependiendo de un control climático que no puede fallar jamás, el éxito recae en la decisión final. Queda la gran incógnita en el aire. De todas las opciones y variables que tenemos encima de la mesa, ¿qué sensor se debería elegir para garantizar al 100% la supervivencia de este centro de datos? Es un dilema donde la teoría más pura choca de frente con la realidad de la ingeniería. Ahí queda esa pregunta para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Bueno, vamos a ir directos al grano en esta nueva explicación visual. Hoy toca destripar una auténtica genialidad de la ingeniería que muchas veces pasa totalmente desapercibida. Es alucinante pensar en cómo los sistemas de hoy en día hacen cosas increíbles, desde mantener un edificio entero a la temperatura ideal hasta arrancar las máquinas más pesadas de una fábrica. Pero claro, para que toda esa magia ocurra, hace falta un intermediario clave. Vamos a analizar a fondo ese puente mecánico que conecta la electrónica más delicada con las verdaderas bestias de la industria. Así que empecemos a descubrir la pieza que realmente hace posible la automatización. A ver, el problema central aquí es la tremenda diferencia de fuerzas que existe. A un lado del ring tenemos una señal súper débil, de apenas 5 voltios. Es el cerebro del sistema, el microcontrolador. Hablamos de corrientes tan pequeñitas que apenas tendrían fuerza para encender una lucecita. Pero al otro lado tenemos verdaderos gigantes, motores industriales, calefactores enormes, aires acondicionados de edificios enteros. El cerebro digital sabe exactamente cuándo deben encenderse, pero no tiene la fuerza bruta para hacerlo. Es como intentar mover un camión empujándolo con un dedo. Si conectáramos eso directamente, bueno, la alta potencia chicharraría los circuitos de 5 voltios en una fracción de segundo. Necesitamos a un héroe en medio. Y eso nos lleva directamente a la sección 1. ¿Qué es un relé? La respuesta está en la propia definición. Un relé es sencillamente un interruptor controlado eléctricamente. Pensemos en el interruptor de la luz de la pared de toda la vida. Hace falta una mano para darle y encender la bombilla, ¿verdad? Pues el relé hace exactamente eso, pero en lugar de un dedo humano usa electricidad. Es una solución brillante. Permite que una corriente enana y súper segura accione un mecanismo que deja pasar una corriente gigantesca, sin que ambas lleguen a mezclarse en ningún momento. Y aquí rescato una frase de nuestras fuentes que dan el clavo totalmente. El relé actúa como puente entre la electrónica de control y los actuadores industriales. Es que es la metáfora perfecta. A un lado del puente están los cerebritos de control, procesando datos con milivoltios. Al otro lado están los actuadores, el puro músculo industrial. Este aparatito es la única forma de que dos mundos energéticamente incompatibles puedan hablar entre sí sin que salte todo por los aires. Visto esto, pasemos a la sección 2. Anatomía mecánica del puente. Vamos a ver las tripas de este invento. Lo que pasa por dentro es una reacción en cadena alucinante. Paso 1, esa vocecita de 5 voltios llega a una bobina de alambre interna. Inmediatamente pasamos al paso 2. Esa pequeña corriente crea un campo magnético. O sea, hemos convertido electricidad en magnetismo. Así de fácil. Paso 3, ese imán temporal tira con muchísima fuerza de una pieza de metal móvil, la armadura. Y finalmente, paso 4, el golpetazo de esa pieza hace que los contactos eléctricos de alta potencia se junten. ¡Zas! En cuestión de milisegundos, una chispa inofensiva ha despertado a una máquina descomunal. Para ver esto en acción real, entremos en la sección 3, caso de estudio, el termostato. Imaginemos un día cualquiera. El sensor nota que la temperatura sube y cruza la línea de los 18 grados centígrados. El cerebro electrónico dice, vale, hace demasiado calor, y manda su pequeña orden de 5 voltios. Como acabamos de ver, esa orden llega al relé. La bobina se imanta, mueve la armadura y ¡clac!, junta los contactos pesados. Sin que nadie mueva un dedo, esa minúscula orden acaba de encender de forma automática el potente compresor de un aire acondicionado. Pero claro, los datos de la fuente nos ponen también en el escenario opuesto, 5 grados centígrados. Hace un frío que pela. El sistema toma una decisión totalmente distinta y manda su pulso eléctrico a otro relé diferente.
La coreografía mecánica interna es idéntica: magnetismo, atracción física y choque de contactos. Solo que esta vez, el circuito que se cierra enciende un calentador o una resistencia térmica enorme. El mismo truco, una pequeña señal, pero resolviendo un problema completamente opuesto con pura fuerza. Y para rematar esta explicación visual, queda una pregunta profunda para reflexionar. ¿Qué otras máquinas industriales de alta potencia puede controlar a continuación este sencillo puente de 5 voltios? Porque, a ver, el termostato es solo un pequeño aperitivo cotidiano. Pensemos en las bombas hidráulicas gigantes de una presa, las inmensas cintas transportadoras de una fábrica, o esos brazos robóticos que ensamblan vehículos sin parar. Todo, o mejor dicho, casi todo el músculo de la industria moderna depende de este simple componente para escuchar las órdenes del mundo digital y transformarlas en fuerza bruta. Es el puente invisible sobre el que se sostiene el triunfo de la automatización. Impresionante, ¿verdad?